El cielo no siempre grita cuando quiere hablar. A veces sus respuestas se esconden en silencios que duelen y otras veces en mujeres que el mundo olvidó. Como Esther, una mujer que no pidió ser reina, una hija adoptiva que cargaba más secretos que coronas, una hebrea escondida en un palacio enemigo y aún así era el plan de Dios. No era por su belleza, no era por su historia, era por su silencio obediente en medio del caos. Y si Dios está haciendo contigo lo mismo, hay temporadas en que el cielo no responde con fuego, sino con una estrategia, una que no tiene sentido para quien mira desde fuera, pero que desde lo alto está rediseñando el destino de muchos. Esther no fue levantada en tiempos de paz. Fue levantada cuando todo parecía al borde del exterminio. Ella no fue entrenada como guerrera, fue formada como invisible y justo por eso fue elegida. ¿Te has sentido así últimamente? Como si Dios te ocultara en medio de una historia que no entiendes, como si tus oraciones quedaran suspendidas en el aire y las crisis crecieran mientras tú te quedas esperando. No es castigo, es estrategia. Dios no necesita mostrarte todo de una vez para usarte por completo. La historia de Esther no comenzó con una corona, comenzó con una ausencia, con una reina que fue rechazada, con un lugar vacío y con un Dios que ya sabía quién lo llenaría. A veces, el lugar que parece inalcanzable es justo el que está siendo reservado para ti, pero no por mérito, sino por misión, no por tu fuerza, sino por tu entrega. El cielo no está en silencio, solo está organizando una estrategia que tu alma aún no ha entendido, y tú estás en ella. A veces, lo más doloroso no es la crisis, sino no saber si aún formas parte del plan. Hay noches en que miras al techo en silencio, y lo único que escuchas es el eco de tu propia duda: ¿Dios todavía me ve? Y entonces recuerdas todo lo que has perdido, los sueños que no llegaron, las puertas que no se abrieron, las oraciones que cayeron como hojas sin respuesta. Pero Esther también vivió ese silencio. No hubo una voz del cielo, no hubo un ángel que la visitara en su habitación, no hubo una visión profética que confirmara su propósito. Lo que sí hubo fue una preparación secreta. Ella no fue llevada al palacio por casualidad. Fue seleccionada entre muchas. Pero ni siquiera eso fue su victoria. La verdadera batalla se peleaba por dentro, aguantar el proceso sin entenderlo. Esperar el momento sin saber si llegaría. Esa es la guerra que tú también estás peleando. No con gritos, no con fuerza, sino con fidelidad silenciosa en medio de una vida que parece normal, pero por dentro arde de incertidumbre. Quizás estás viviendo una temporada como la de Esther, rodeado de belleza externa, pero sintiéndote invisible para lo eterno. Porque aunque te vistes cada día, aunque cumples tus deberes, aunque sonríes cuando te preguntan si estás bien por dentro, sabes que hay algo más, algo que el mundo no ve. Una promesa antigua que aún no se ha activado, una palabra enterrada que respira. Esa promesa no está muerta, solo está esperando que el cielo diga ahora. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, nada podrá detener lo que Dios ha escondido en ti. Ni el pasado que aún te duele, ni el miedo que aún susurra, ni las decisiones que crees que arruinaron todo. Dios no necesita condiciones perfectas, solo corazones dispuestos. Y aunque hoy no entiendas por qué estás en este punto exacto de tu historia, aunque todo parezca oscuro y sin sentido, lo que estás viviendo no es castigo, es deseo. El cielo está cultivando en silencio lo que muchos van a cosechar contigo, pero para eso necesitas sostenerte, no con explicaciones, sino con fe. Una fe que no grita, una fe que no exige, una fe que no necesita ver para seguir creyendo. Porque cuando Esther fue elegida, no sabía que un decreto de muerte ya había sido firmado.
pero el cielo sí lo sabía. Y mientras otros veían un concurso de belleza, Dios estaba preparando un relevo espiritual, una puerta escondida, un escape secreto. Así también te está formando a ti. Quizás hoy no te sientes protagonista de nada, quizás ni siquiera te sientes útil, pero el cielo no te mide por lo que haces, te reconoce por lo que sostienes en lo invisible. Cada día que no te rendiste, cada lágrima que limpiaste solo, cada decisión que tomaste en silencio, cada oración que hiciste sin tener fuerzas, cada madrugada en que te acostaste sin respuestas y aún así decidiste creer un día más. Todo eso está siendo contado, todo eso está siendo tejido, como el vestido de Esther, que no se tejió en público, sino en cuartos secretos, en manos expertas que conocían cada hilo, cada doblez, cada medida. Y así como su vestido fue hecho a mano también, tú estás siendo formado, con cuidado, con precisión, con propósito. Puede que el proceso no tenga aplausos, pero tendrá un destino. Puede que hoy no lo veas, pero el cielo no trabaja en vano. Y justo ahora, en este momento exacto, hay cosas que están ocurriendo en lo espiritual que aún no han llegado a ti, pero vienen, y no porque las merezcas, sino porque Dios ya había decidido usarte incluso antes de que supieras quién eras. Tu nombre está en la estrategia, tu historia no está fuera del plan. Tu dolor no es un accidente, es parte del código secreto que solo Dios conoce y que está usando para algo mayor. Creo en lo que aún no veo. Susúrralo por dentro. Escríbelo en tu alma. Hay una herida que no sangra pero que pesa. Una grieta interna que nadie nota, pero que se ensancha cada vez que finges estar bien. Esa fractura no se ve en radiografías. No se menciona en oraciones públicas. No se cuenta ni siquiera a los más cercanos, porque no sabes bien cuándo empezó. Solo sabes que está ahí y que duele sin razón clara. Es como un eco que viene de muy dentro, como si algo se hubiera roto en el alma pero siguiera caminando igual, con apariencia de normalidad, con rutinas intactas, con compromisos cumplidos, pero sin el fuego de antes. Sin esa llama secreta que te hacía sentir elegido. Así caminaba Esther al principio, cumpliendo con todo lo que se le pedía, vestida de belleza externa, pero con una historia que nadie conocía. Porque aunque tenía un nuevo nombre, su pasado no había desaparecido. Seguía siendo Hadassah, la niña huérfana, la hija del exilio, la mujer de una minoría oculta en un imperio hostil, y aún así tenía que sonreír. Tenía que actuar como reina cuando por dentro todavía se sentía extranjera. ¿Te has sentido así? Como si estuvieras ocupando un lugar que no te pertenece, como si todos esperaran fuerza de ti cuando por dentro estás pidiendo ayuda en silencio. No es debilidad, es humanidad y también es parte de la estrategia. Porque hay dolores que no llegan para destruirte, sino para vaciarte de todo lo que no servirá en el próximo capítulo. Dios no construye destinos sobre el orgullo, sino sobre los escombros de un yo que se rinde. Y esa fractura que sientes por dentro, esa incomodidad constante, esa sensación de no encajar ni en tu propia vida, es una señal de que ya no perteneces al lugar donde fuiste herido. Pero tampoco has llegado al lugar donde serás coronado. Estás en tránsito, en esa tierra extraña que no tiene nombre, pero que es sagrada. Porque ahí es donde Dios trabaja más profundo, más real, más silencioso. Esther no fue levantada para decorar un trono. Fue quebrada en secreto para cargar una nación entera en su voz. Pero antes de hablar tuvo que llorar. Antes de presentarse al rey tuvo que callar. Antes de asumir su rol tuvo que enfrentar su fractura interna. Porque el enemigo que más cuesta vencer no está fuera, está dentro. Es ese susurro que te dice que no eres suficiente. Esa memoria que insiste en recordarte lo que no lograste. Esa comparación silenciosa con lo que otros han logrado. Y ese peso es real.
pero también lo fue para ella, y aún así Dios la eligió, no por estar lista, sino por estar dispuesta, no por ser perfecta, sino por no negarse al proceso. El palacio donde Esther vivió parecía un lugar de privilegio, pero en verdad fue un campo de batalla. No se trataba solo de salvar a su pueblo, se trataba de sobrevivir a sí misma, de reconstruirse en silencio, de aprender a caminar con fracturas que no sanaban de inmediato. Esa es también tu lucha. La lucha de quienes cargan un llamado que aún no se manifestó. La lucha de quienes sienten que fueron diseados para algo, pero no saben cuándo va a comenzar. Y mientras tanto aguantan, en silencio, con fe gastada, con esperanza que se renueva a gotas, con lágrimas que no tienen testigos, con oraciones que ya no tienen palabras, solo suspiros. Pero eso también es oración, eso también es resistencia, eso también es fe. Una fe que no se ve pero que sostiene todo. Esa fractura que te acompaña no es tu fin, es tu seal, es la marca secreta de que algo mayor está siendo gestado dentro de ti. Y aunque hoy no lo entiendas, y aunque a veces no quieras seguir, y aunque todo te grite que te detengas, tú sabes muy en el fondo que algo más está por venir. No porque lo merezcas, sino porque ya fuiste sealado, y eso no se puede borrar. El silencio de Dios no siempre es vacío. A veces es demasiado lleno. Tan lleno que no cabe en palabras, tan lleno que solo puede sentirse en el alma, tan lleno que solo se manifiesta en el temblor de una lágrima que no cae. Y si lo que llamas silencio en realidad es el lugar donde Dios más habla, pero habla sin voz, habla sin urgencia, habla en otro idioma, el idioma del tiempo, de la espera, de la tensión sagrada que estira tus límites sin romperte. Fue eso lo que Esther vivió antes de actuar. Días enteros en los que Dios no le dijo nada. No hubo confirmaciones, no hubo seales, solo un pueblo al borde de la muerte y una mujer enfrentando una decisión que podría costarle la vida. Imagínalo, estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero sin ninguna palabra de seguridad, solo un susurro de alma. Una incomodidad divina, un peso interno que no sabes de dónde viene pero que no puedes ignorar. Es ahí donde la estrategia del cielo se vuelve más misteriosa, porque no te da certezas, te da convicciones, y las convicciones no vienen de lo que ves, vienen de lo que sientes cuando todo está en silencio, pero algo dentro de ti no te deja rendirte. Ese fue el momento más sagrado de Esther, cuando decidió actuar sin garantía de éxito. Cuando dijo, si perezco, que perezca. No fue una frase de valentía, fue un suspiro de entrega. No era resignación, era obediencia sin aplausos. Y tú también has estado ahí, en ese cuarto invisible donde las decisiones pesan más que el miedo. En ese espacio espiritual donde no hay mapas, pero hay una brújula interna que sigue apuntando hacia algo que no puedes ignorar. Ese algo es Dios, no en forma de voz, no en forma de milagro, sino como una presencia que arde sin hacer ruido. Una tensión invisible que no se va, un llamado que no caduca, una urgencia espiritual que no se apaga con lógica. A veces, el cielo no responde porque ya te habló y ahora está esperando que confíes. Confíes aunque no sientas, confíes aunque no entiendas, confíes aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Esa es la fe que transforma, la que se construye en la oscuridad, la que crece en el silencio, la que se afirma en medio de la tensión. La tensión de saber que fuiste elegido pero no saber cuándo, ni cómo, ni por qué tú. La tensión de caminar con pasos que no suenan, pero que están cambiando destinos invisibles. La tensión de vivir en un mundo que exige certezas, mientras tú sigues creyendo en promesas que no puedes probar.
El silencio espiritual no es ausencia de Dios, es la evidencia de que algo sagrado está en proceso. Dios no te abandonó, está concentrado, trabajando donde tú no ves, formando lo que tú no entiendes, guardando lo que tú ya diste por perdido. Y mientras tú oras sin palabras, Él responde sin ruidos. Mientras tú esperas una señal externa, Él planta una raíz interna. Mientras tú piensas que nada se está moviendo, el cielo está reorganizando todo. Pero lo hace sin alardes, sin anuncios, sin explicaciones, porque lo sagrado no necesita ser explicado, solo necesita ser sostenido, y es eso lo que estás haciendo, aunque no lo sepas, aunque te sientas vacío, aunque la tensión te duela. Tú estás sosteniendo un proceso que otros no ven, y por eso el cielo confía en ti, porque solo quien sobrevive al silencio está listo para hablar en nombre de Dios. A veces no es un rayo, ni una visión, ni un milagro. A veces la revelación llega como una pequeña grieta en la pared por donde entra una luz que no sabías que necesitabas. No cambia todo de golpe, pero cambia algo en ti. Algo pequeño, invisible pero profundamente real. Así fue con Esther. No hubo una voz del cielo, no hubo una orden divina, solo una conversación, una frase de su tío Mardoqueo, una frase sencilla que contenía la estrategia celestial entera y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eso fue todo, una pregunta, una posibilidad. Y de pronto algo dentro de ella cambió. La mujer que se escondía detrás de su corona, la huérfana que aún se sentía extranjera, la joven que dudaba de su lugar en la historia, despertó. No fue un despertar emocional, fue espiritual, un clic sagrado, una conciencia nueva, una certeza. Sin pruebas, Dios me trajo hasta aquí por algo, y quizás eso es lo que hoy estás sintiendo. Que todo lo vivido, incluso lo que dolió, estaba empujándote hacia este momento. No fue casualidad, no fue azar, no fue simplemente destino, fue preparación. Cada silencio, cada pérdida, cada etapa en que creíste haber fracasado, cada día en que pensaste que estabas retrocediendo, todo estaba empujándote a este punto. Porque hay lugares donde solo se entra con cicatrices, hay tareas que solo se confían a quien ya no se aferra a sí mismo, y hay misiones que solo se entregan a corazones que se quebraron sin perder la fe. Eso es lo que el cielo vio en Esther, y eso es lo que está viendo en ti. No necesitas tener todo claro, ni estar listo en lo natural. Solo necesitas estar dispuesto a responder al susurro, dispuesto a decir sí sin saber cómo, dispuesto a rendirte a algo que no controlas pero que sientes que es más grande que tú. Ese es el comienzo de la estrategia divina. No cuando entiendes, sino cuando reconoces que no necesitas entender para obedecer. La revelación suave es esa luz que no encandila, pero revela el polvo en el suelo, los detalles, los pasos. Y de pronto ves que no estás tan perdido, que no era en vano, que no estás olvidado, estás en transición. Y eso es sagrado. El cielo no improvisa. Cada lugar en el que estuviste, cada persona que te rechazó, cada puerta que no se abrió, todo formaba parte del mapa, pero no del mapa que tú dibujaste, sino del que Dios diseñó desde antes que nacieras. Y cuando empiezas a ver eso, algo dentro de ti se acomoda, como si tu alma soltara un peso. Como si la tristeza empezara a ceder ante una esperanza antigua, una que nunca murió del todo. Dios me está preparando para lo que viene. Escríbelo, repítelo, créele, porque eso es lo que está ocurriendo. No es caos, es preparación. No estás siendo olvidado, estás siendo afinado. No estás lejos del propósito, estás siendo acercado a Él por caminos que no parecen lógicos, pero que están trazados con exactitud divina.
Y justo ahora, mientras piensas que sigues esperando, el cielo está activando conexiones, puertas que aún no ves, personas que aún no llegaron, respuestas que ya están en movimiento, pero necesitan que tu alma esté alineada, que tu corazón esté firme, que tu espíritu esté abierto, porque no se trata solo de ti, se trata de lo que vendrá a través de ti. Así como Esther no salvó solo su vida, sino la de todo un pueblo, tú también estás siendo preparado para algo que va más allá de tu historia personal. Y eso requiere entrega, rendición, visión, no de los ojos sino del alma. Había una vez una niña que solía mirar el cielo cada noche. Lo hacía en silencio. No pedía nada. Solo miraba, como si su alma reconociera allá arriba algo que sus palabras no sabían nombrar. Como si intuyera que no todo estaba perdido aunque viviera rodeada de ruinas. Tal vez fuiste tú, o tal vez fue Esther. Pero lo cierto es que hay memorias que no son biográficas sino espirituales, y algunas de ellas aún viven dentro de ti. No son recuerdos con fecha, son escenas internas que regresan cuando más las necesitas. Como aquella vez en que te sentiste abrazado sin que nadie te tocara, o cuando una frase se clavó en tu pecho como si Dios te hablara directo a través de una canción, una mirada o el susurro del viento en medio de una noche solitaria. Ese tipo de memorias no se archivan, se quedan latiendo dentro, dormidas sí pero no muertas, y un día despiertan. Como despertó en Esther la imagen de su pueblo, sus raíces, su nombre verdadero, porque antes de ser reina, ella fue una niña que conoció el silencio del exilio, una niña que aprendió a caminar sin madre, a obedecer sin entender, a amar sin ser vista. Y ese tipo de infancia deja marcas, marcas que el palacio no puede borrar, marcas que lejos de debilitar preparan, porque quien conoce el dolor de la ausencia sabe cuidar la presencia, y quien aprendió a mirar el cielo sin obtener respuestas, también sabe reconocer las señales cuando finalmente llegan. ¿Tienes tú alguna imagen así? Un rincón de tu historia que no sabes por qué sigue vivo. Un detalle sin explicación, pero que no puedes olvidar. Quizás es una puerta de madera vieja, o un olor que te recuerda a alguien que ya no está. Tal vez es una canción antigua, una frase, un lugar. No la ignores, ese fragmento podría ser tu hilo rojo, ese símbolo podría ser la llave que abre el próximo cuarto de tu historia, porque lo que parece insignificante a menudo es lo más sagrado. El palacio no convirtió a Esther en elegida, solo reveló lo que ya estaba escondido dentro de ella. Y eso es lo que está ocurriendo contigo ahora. No estás cambiando, estás recordando lo que eras antes del miedo, antes de las máscaras, antes de las decepciones que te endurecieron, antes de los silencios que te hicieron dudar de ti mismo. Hay algo puro aún vivo en ti. Algo que no fue corrompido, algo que resiste y que sigue esperando su momento. Y cuando esa imagen sensorial, ese símbolo personal que el cielo dejó en tu alma vuelve a aparecer, no es casualidad, es señal, es la forma en que Dios te recuerda que aún estás dentro del plan. Porque Esther no solo recordó quién era, recordó por qué estaba allí. Y ese recuerdo la transformó. No necesitó espadas. No necesitó gritar, solo necesitó creer en lo que ya ardía dentro de ella desde siempre. Hay un momento en que dejas de mirar hacia afuera y comienzas a ver hacia adentro. No es cómodo, no es inmediato, pero es inevitable. Porque lo que antes te motivaba ya no te llena, lo que antes te definía ya no te representa, y lo que antes tolerabas ahora te pesa. Así comenzó la transformación silenciosa de Esther, cuando dejó de vestirse para agradar y comenzó a vestirse para revelar, cuando comprendió que el favor del reino era más importante que la dirección de Dios. Ya no se trataba de belleza,
ni de posición, ni siquiera de supervivencia. Se trataba de obediencia. Y esa visión nueva, esa visión interior que el Espíritu activa en quienes están listos, no se impone con gritos, se insinúa con ternura, como una luz que no exige, solo llama, solo se deja ver un poco para que el alma dé el siguiente paso. Tú también has sentido esa luz, tal vez en un sueño que se repite, tal vez en una conversación que te dejó temblando por dentro, tal vez en un pensamiento que no logras sacar del pecho. No es coincidencia, es dirección, pero no una dirección lógica, sino sagrada. Porque esta visión no es mental, es emocional, es espiritual, no te explica, te transforma, y cuando llega, no puedes volver a ser el mismo. Como Esther, comienzas a verte distinta, ya no como víctima de tu historia, sino como portadora de una llave que no abre puertas físicas sino espirituales, una llave que no se gana con mérito sino con quebranto, y es ahí donde comienza la diferencia, no cuando haces algo grande, sino cuando entiendes que lo más grande es permitir que Dios lo haga a través de ti. La visión interior te confronta, te desnuda, te revela lo que no habías querido mirar, te hace preguntas que no tienen respuesta inmediata. ¿Para quién estás viviendo? ¿Qué parte de ti sigues ocultando? ¿Qué estás dejando morir por miedo al rechazo? Y también te susurra verdades que no sabías que necesitabas oír. Aún estás a tiempo. No lo arruinaste todo. Esto que sientes es el principio, porque a veces ver hacia adentro duele, pero también sana. Y esa sanidad no siempre es alegría. A veces es llanto, a veces es silencio, a veces es rendirse sin entender. Pero cada lágrima que cae con propósito riega una semilla que el cielo plantó. Y aunque ahora no veas frutos, aunque tu entorno siga igual, aunque tu alma aún tiemble, de incertidumbre la visión ya comenzó. Y no se detendrá. Porque cuando Dios activa la mirada interior, no lo hace para que veas más, lo hace para que veas mejor. No más respuestas, sino más profundidad. No más certezas, sino más conexión. Esther no vio ángeles, no tuvo sueños proféticos, pero tuvo una visión interior tan clara que supo el momento ha llegado. Y eso bastó. Hay un instante que no se olvida. Un segundo que se divide en dos caminos. Un cruce silencioso donde el alma se desnuda y la elección no es entre fácil o difícil, sino entre sombra o luz. Esther lo vivió en su carne y en su espíritu, cuando supo que decir sí significaba arriesgarlo todo, su nombre, su vida, su invisibilidad segura. El miedo la abrazó, como un manto frío que casi la paraliza, pero algo más fuerte que el miedo, algo más antiguo que la sombra la tomó de la mano. Era la voz suave de su identidad verdadera, la que le recordaba que ella no había llegado al trono para ser otra más en la corte, sino para ser la voz que liberaría a su pueblo. Y en ese momento de tremendo silencio, de duda profunda y quebranto sagrado, ella eligió la luz, eligió caminar hacia lo desconocido. Eligió sostener la corona que el cielo le había puesto, no por mérito, sino por misión. No fue un salto, fue un paso tembloroso, un paso humilde, un paso que resonó en la eternidad, porque en esa elección no se trataba solo de salvar vidas, sino de salvar su alma, de dejar de ser sombra para ser luz, de dejar de esconderse para mostrarse, de dejar de temer para confiar. Y esa elección no te la imponen, nace de un susurro íntimo, de una brisa que toca tu corazón y te dice no estás solo. En ese instante, el temor no desaparece, pero deja de gobernar. La duda sigue ahí, pero ya no es prisión. La incertidumbre sigue visitando, pero ya no es cárcel, porque elegiste la luz, y la luz no es ausencia de sombra. Es presencia que atraviesa la sombra. La luz no es ausencia de miedo, es valentía que avanza a pesar del miedo.
Ese es el punto de giro que todos enfrentamos. Cuando el alma se pregunta, ¿voy a seguir escondiéndome? ¿Voy a dejar que el miedo decida mi historia? ¿O voy a ser luz? Aunque tiemble, aunque no entienda, aunque todo parezca perdido, esa decisión es sagrada, porque define no solo tu presente, sino también tu futuro eterno. Y en ese momento, cuando Esther dio el paso, todo cambió. No porque las circunstancias fueran menos peligrosas, sino porque ella se volvió más grande que sus circunstancias. Se volvió una estrategia viva del cielo, un canal de liberación, un puente entre lo humano y lo divino. Y tú también estás en ese cruce. No importa cuánto tiempo hayas caminado en sombras, no importa cuántas veces te hayas escondido. Hoy el cielo te llama a la luz, a la entrega, a la valentía, porque la corona que te espera no es para adornar tu cabeza, es para sostener tu misión, para ser faro en la tormenta, para ser voz en el silencio, para ser esperanza cuando todo parece perdido. Ese es el llamado que nace en el silencio, en la fractura interna, en la visión que despertó, en la revelación suave, y ahora en la elección. ¿Seguirás en sombra o caminarás hacia la luz? Elige la luz, elige tu misión, elige el susurro del cielo que dice: estoy contigo.